Bienvenidos, mi nombre es Wilmer Cortés y en esta oportunidad les explicaré sobre lo que fue mi mapa conceptual de historia universal. Y vengo con los primeros conceptos, el cual sería relación entre la historia y la comunicación social. La historia ha sido ligada a lo largo de su evolución a distintas disciplinas. En la actualidad, la relación o línea divisoria entre varias ciencias es casi imperceptible y en ocasiones confusas y en otros casos es necesaria. Por ejemplo, en el caso de la historia se encuentran asociaciones y con todas aquellas disciplinas que se encuentran dentro del campo de la ciencia social. Por lo tanto, se puede decir que la comunicación social, por estar en este campo, se relaciona estrechamente con la historia, para lo cual se establecerá la definición de ambas disciplinas. En tal sentido, se define a la historia como la ciencia que tiene por objetivo el estudio el pasado de la humanidad. Consiste en el proceso de autoconciencia, de reflexión sobre sí mismo. Todas las ciencias humanas vienen determinadas por el pasado y por lo tanto el presente depende de esas coincidencias históricas. Por otra parte, al definir comunicación social, pudiera decirse que es un fenómeno inherente a la relación grupal de los humanos, por lo cual estos obtienen información acerca de su entorno y otros entornos y capaces de compartirla haciendo participar a otros de esta información. En consecuencia, se puede afirmar que la historia y la comunicación social juegan un papel importante y fundamental en la organización de la vida humana, constituyendo las respuestas que determinados grupos humanos han dado al problema de la vida en la sociedad. Ahora les daré un concepto sobre historia. Al abordar el concepto de historia es necesario establecer que etimológicamente la palabra histórica proviene del griego historio, que significa intentar saber o informarse, cuya derivación histórica significa indagar o investigar, relativos evidentes al pasado de los seres humanos y que abarcan todas las acciones, pensamientos y obras cuyas trascendencia e importancia modificaron, alteraron o desarrollaron un proceso social, desde el mismo momento que el hombre apareció en la tierra hasta el presente. Heródoto, a quien se ha considerado el padre de la historia, comenzó su obra con la siguiente palabra: he aquí la exposición de la investigación de Heródotos, de Turios, que ni en los hechos de los hombres se olvida con el tiempo, ni en las grandes ni en las maravillosas hazañas realizadas tanto por los griegos como por los bárbaros, queden sin gloria, y entre otras cosas las causas por las que guerrearon entre sí. De esta manera tiene su génesis en el trabajo de historia. Objetivos de la historia. Básicamente se puede afirmar que el objetivo de la historia está centrada en la realidad en la que se actúan los seres humanos, sus diversas actividades, sus creaciones, captadas en el contexto de sus momentos históricos. Por lo tanto, la historia se fundamenta en el estudio crítico de las fuentes y en las narraciones ordenadas del conjunto de acciones humanas, realizadas sucesivamente en el campo que forma los hechos, así como los resultados relacionados entre sí, que conllevan una enseñanza para permitir su aprovechamiento más conveniente por los seres humanos. Es decir, que todos los historiadores tienen el deber de recopilar, registrarse e intentar analizar todos los hechos del pasado del hombre y en ocasiones descubrimientos de nuevos acontecimientos. La evolución de la ciencia histórica. La historia de la ciencia documentada el desarrollo histórico de la ciencia, la técnica y la tecnología, así como la interrelación que han tenido entre sí y con el resto de los aspectos de la cultura, como la economía, la sociedad, la política, la religión y la ideología. En un sentido amplio, existía antes de la era moderna en muchas civilizaciones la ciencia moderna, la cual es distinta en su enfoque y éxito y en su resultado.
por lo que ahora define lo que es la ciencia en el sentido más estricto del término. Ciencia era una palabra que categorizaba un tipo de conocimiento específico, más que una palabra que definía la búsqueda de dicho conocimiento. En particular, era el tipo de conocimiento que la persona podría comunicarse entre sí y compartir. Por ejemplo, el conocimiento sobre el funcionamiento de las cosas naturales se acumuló mucho antes de que se registrara la historia y condujo al desarrollo de un pensamiento abstracto, complejo. Así lo muestra la construcción de complejos calendarios técnicas para hacer comestibles las plantas venenosas, obras públicas a escalas nacionales como las que se aprovecharon el terreno inundable de Yaxen con embalses. Y con esto fue toda mi presentación. Muchas gracias.